¿Anda? Ah. Hola chicos, chicas, bienvenidas, bienvenidas. Mi nombre es Maxi, estoy con Lourdes acá, nosotros somos de Franja Morada, del Centro de Estudiantes. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas a este taller que armamos junto con la licenciada Carla acá, que es la psicóloga del PAL, para ver cómo afrontar los exámenes, cómo afrontar esa ansiedad que viene ahora junto con los exámenes del ingreso, con los finales de otros años de las carreras. Así que muchas gracias por sumarse, espero que sea bien fructífera esta charla. Así que bueno, los dejamos acá con Carla, que va a estar a cargo del taller. Y muchas gracias también a Carla por sumarse a esta actividad. Así que bueno, espero que participen, que les sirva y bueno, sin más otra introducción, ¿vos querés decir algo, Lali? Sí, bueno, si tienen alguna pregunta la pueden dejar gracias, para el final de la charla, que vamos a subir nuevamente y pueden levantar la mano ahí, nosotros les vamos a decir para que pregunten y Carla acá les pueda contestar todas sus dudas. Bueno, perfecto. Bueno, antes que nada, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Carla Galíndez, soy psicóloga del PAL, del Programa de Acompañamiento del Estudiante de Lengua, seguro escucharon hablar. Este es un programa que está en la SAE funcionando desde hace varios años, así que cualquier problemita que tengan saben que está ese programa para cualquier duda y cualquier situación. Hoy particularmente vamos a hablar de algo que se conoce como, con distintos nombres, pero vamos a tratar de verlo hoy bien a pleno con el nombre que realmente se justifica. Ustedes vieron en el anuncio el manejo de la ansiedad ante exámenes. ¿Bien? Lo que es ansiedad ante exámenes también se conoce como miedo a rendir o también se conoce como fobia a exámenes. ¿Sí? El tercer término es el más usado, es el correcto en realidad. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de qué se trata esto. Y como decían los chicos, cualquier duda que tengan al respecto, porque ustedes son iniciantes, son ingresantes de la carrera, la van anotando y después yo al final les voy a ir contestando las dudas. Bueno, como les decía, el programa de acompañamiento del estudiante de lenguas funciona en la SAE, que es la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Hay 3 áreas. Yo estoy en el área de psicología, obviamente, después está el área de psicopedagogía y está el área de trabajo social. Son 3 áreas que funcionan en simultáneo y las 3 estamos dedicadas a acompañar a todos los alumnos que tengan dificultades en cualquiera de esas áreas. ¿Sí? Simplemente se pide un turno por mail, que al final ya les voy a dejar el mail, por los que quizás no lo tengan todavía, así que cualquier cosita también lo anotan y lo tienen en cuenta. Bueno, vamos a lo que los trae hoy por acá. ¿Bien? Hoy vamos a hablar de la fobia a exámenes y por ahí al principio como que asusta un poco ese nombre, pero en realidad no es nada del otro mundo, ni mucho menos, es algo más común de lo que se cree. De hecho, entre los trastornos que padecen los estudiantes universitarios, ¿sí? Hay varios, pero en realidad este es uno de los principales y es uno de los que más interfiere con el objetivo de finalizar la carrera, o sea, obtener el título en tiempo y forma. ¿Bien? En tiempo y forma significa en lo que más o menos se estipula que una carrera dura. ¿Bien? Una carrera universitaria dura de entre 5, 6, 7 años, dependiendo de la carrera. Bueno, este es uno de los padecimientos, digamos, que obstaculiza con esto. ¿Sí? Por eso muchos alumnos no se reciben, algunos no se reciben directamente y otros no se reciben en tiempo y forma. ¿Bien? Cabe aclarar que se ha hecho un estudio donde se evaluó en un 100% quienes se recibían en tiempo y forma y solo el 25% de los alumnos de todas las universidades se reciben en tiempo y forma. O sea que, como verán, es un porcentaje bastante chico. ¿Por qué generalmente no se reciben? Bueno, hay 3 causas. ¿Bien? La primera de las causas tiene que ver con una cuestión vocacional, con que realmente no eligieron bien la carrera, entonces realmente es como una odisea esa carrera porque no es algo que les guste, no hay verdadera vocación, entonces se les hace más complicado. La segunda causa es el miedo a rendir o fobia a exámenes, que es lo que vamos a
hoy vamos a hablar detenidamente. Y la tercera son todos los trastornos del aprendizaje, ¿sí? Son trastornos que no vamos a ver hoy, eso ya corresponde más quizás al área psicopedagógica, pero son trastornos como dislexia, como problemas en el aprendizaje, como déficit atencional, bueno, que dificultan también obtener el título. ¿Bien? Bueno, muchos de los alumnos que tienen este problema creen que nunca van a obtener su título, que se les va a hacer imposible, y empiezan a tener como un padecimiento que, si bien ustedes son ingresantes, hay que ver si algo de esto están viendo o están teniendo, ¿sí? El padecimiento es tanto físico como emocional, como cognitivo y a veces comportamental. Afecta varias áreas y básicamente también después se ve en la vida de relación. Muchos alumnos que tienen este problema después empiezan a tener problemas de autoestima. Hay un gran déficit en la autoestima y se genera como una especie de círculo vicioso donde básicamente tanto padres como familia empiezan a desconocer cómo les va en la carrera. ¿Por qué? Porque muchos empiezan a mentir, ¿bien? De cómo les está yendo. No sé si hay muchos alumnos que no sean de acá de Córdoba. Por ejemplo, que levanten la mano los que no son de Córdoba. Claro, son bastantes, ¿ven? Y eso hace que los que no son de Córdoba tengan como, a veces, como mayor propensión a esto, a separarse de los padres en el sentido de que no les van contando cómo les está yendo, ¿sí? Esto provoca que muchas veces mientan con respecto a esto y después se les empieza a hacer una bola de nieve. Muchos creen que esto es un padecimiento muy grave, entonces no se animan a contarlo, no se animan a hablar de esto, por miedo a que se burlen los demás, cuando esto es absolutamente común y le pasa a muchos alumnos. Es como el padecimiento más común. Bien. Como dije, esta situación es una situación que si no se trabaja se repite y esto hace que se generen los síntomas ansiosos a todo nivel, físico, emocional y cognitivo. Y esto a veces, en algunos casos, genera depresiones moderadas a severas, ¿sí? Muchas veces algunos alumnos tienen como trastornos subyacentes, o sea, aparte de la cuestión de la ansiedad ante exámenes o fobia a exámenes, empiezan a tener problemas físicos, ¿sí? Ya vamos a ver algunos cuando veamos los síntomas. Entonces, para que les quede claro, la fobia a exámenes es una problemática más común de lo que se cree. Genera síntomas ansiosos, fisiológicos, ¿sí? Físicos, emocionales, cognitivos, comportamentales y también sociales. Todos esos síntomas son esperables. ¿Bien? Vale aclarar que los síntomas pueden aparecer en cualquier momento de lo que nosotros le llamamos situación de examen. Muchos creen que la situación de examen es solamente cuando uno va a rendir, ¿sí? El parcial o el final en este caso, ¿sí? La situación de examen en realidad empieza cuando yo decido que voy a rendir algo, ¿sí? Entonces empieza ahí. Desde el momento en el que yo intento sentarme a estudiar, ya estoy en situación de examen, ¿sí? De hecho, no sentarme a estudiar es un síntoma. Muchas veces ya es un síntoma. Durante esa situación yo ya puedo tener síntomas, ¿sí? Esto pueden ser 2, 3 semanas antes del examen, 3 días antes del examen, el día antes del examen, la noche antes del examen. Todo esto incluye la situación de examen. La situación de examen en sí misma incluye muchas veces la espera, sobre todo si son orales, ¿sí? Toda esa espera muchas veces genera gran malestar. Hasta un mes después, todo eso es situación de examen. Entonces, cuando yo ahora les pido que ustedes hagan este ejercicio, que es ver qué síntomas tienen, es durante toda esa situación de examen. Hay muchos alumnos que dicen, no, yo vengo y rindo y está todo bien.
en el examen, pero la noche anterior no durmieron, días anteriores estuvieron muy irritables, no se pudieron sentar a estudiar en tiempo y forma. Todo esto ya es parte de lo que nosotros vamos a charlar hoy. ¿Bien? Bueno, a nivel fisiológico, esto es a nivel físico que puede pasarles a una persona que tiene ansiedad ante exámenes o fobia a exámenes. Taquicardia o pulso acelerado. Estos son algunos igual, ¿no? Hay muchos más. Elevación de la tensión arterial. También puede bajarse la tensión. Palpitaciones. Opresión en el pecho. Palidez o ruboración. Sensación de ahogo o falta de aire. ¿Sí? Después también tenemos ritmo respiratorio acelerado superficial, disnea o dificultad para respirar, náuseas, vómitos, sensación de atragantamiento, dificultad para tragar. Muchos tienen diarreas o cólicos intestinales. Esto siempre, ya les dije, en toda la situación puede pasar esto. Flatulencia o gases, aerofagia o tragar aire, orinar frecuentemente. No sé si les pasa que cuando tienen que rendir siempre tienen que ir al baño antes de rendir. Esto es muy común, es por esto. Fisiológicamente hablando, el sistema simpático se ha activado, entonces genera toda esta sintomatología. También hay dificultades en todo lo que implica lo sexual, disminución del deseo sexual en las mujeres o anorgasmia, y en los hombres puede haber eyaculación precoz o disfunción eréctil. También muchas veces, sobre todo en los orales, puede haber sequedad de boca, sequedad de mucosas, puede ser de boca y lagrimales. Por eso vieron que se le seca la boca. Bueno, esa sequedad de boca muchas veces también es nerviosa, tiene que ver con la ansiedad. También hay sudoración excesiva en manos, en pies, en las axilas, en la cara. Puede haber una sensación de desmayo inminente. También puede haber temblores, hormigueos o calambres. Bueno, este es un clásico, cefaleas tensionales o dolor de cabeza, contracturas, se sienten muy contracturados. También hay una hipersensibilidad a los ruidos, a los olores y a las luces intensas. Y puede haber mareos e inestabilidad. Fíjense, solamente esta parte es la física. Solamente esto es lo físico. Fíjense, de todo lo que hemos leído, ¿cuántos han experimentado alguna vez alguno de estos síntomas? Levanten las manos. Ajá. Bueno, muy bien. Entonces, cada vez que van a rendir, fíjense físicamente cómo van a rendir. Ya ahí empezamos, ¿sí? En un cuerpo así, sí. Sí, sí es posible, y eso no solo que es posible, sino que es tremendo aparte, porque es como que vos definitivamente al atravesar por toda esa sintomatología, es como que en un 100% tu capacidad, tu rendimiento va a bajar, va a ir bajando, ¿sí? Porque es como que vos estás estudiando con toda esa carga detrás. Sí, sí, sí. Asombra saber que es algo que normalmente empieza a aparecer ahora y que... Pero hay gente que también la sufre todo ese tiempo, teniendo ahora en cuenta que el ingreso a la facultad, muchos tienen materias pendientes, entonces Sí. se arrastra por un mes y medio. Sí. Y lo cansador que puede ser. Sí. En realidad está muy buena tu pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Emanuel. Emanuel. Mira, la pregunta es muy interesante por esto. No es que empieza en la universidad esto, es que se ha investigado más a nivel universitario. Obviamente que esto tiene antecedentes en la secundaria y obviamente también a veces en la primaria, depende del caso, ¿no? O sea, digamos, la fobia a examen no es que solamente se estructura en la universidad o aparece en la universidad. Se ha investigado más en la universidad. ¿Podría tener algo que ver los trastornos de ansiedad
Claro, la fobia a exámenes es un tipo de trastorno de ansiedad, es una fobia específica, entonces es como que está dentro del capítulo de trastornos de ansiedad seria, ¿sí? Es exactamente un trastorno de ansiedad, ¿sí? Bueno, perfecto. Si quieren vamos a ir interactuando, que a mí me parece también bastante interesante, pero lo importante es que entiendan como cada vez que van a rendir, ya con el capítulo físico, ustedes están bastante complicados, ¿sí? A nivel emocional, otro capítulo, ¿cuáles son las emociones que más esperamos ver en este cuadro, ¿no? Obviamente ansiedad, porque ya hablamos de que este es un trastorno de ansiedad. También angustia, persistentes, son emociones, son como dos caras de una misma moneda, la ansiedad y la angustia. Son emociones que siempre están juntas, ¿bien? También está la sensación de inseguridad, la preocupación es ocuparse antes de tiempo de las cosas, antes de que pasen, yo ya me estoy ocupando, ¿sí? Sentimientos de minusvalía o inferioridad, me empiezo a sentir inferior, me empiezo a sentir de menos. Vulnerabilidad excesiva para manejar cualquier situación de la vida, no solo la académica. Me siento amenazado, siempre anticipando eventuales peligros. Siento como una anedonia, la anedonia es la incapacidad para sentir placer. Es como que salgo a bailar y no siento nada de placer, o me junto con mis amigas, tampoco siento placer. Es decir, en actividades que antes disfrutaba, no estoy sintiendo placer. Apatía también es un síntoma. Hipersensibilidad a las críticas, es como que permanentemente estoy sensible a lo que se me pregunte. Aunque se me pregunte qué estás estudiando, ya es suficiente para que yo me ponga de mal humor. Frustración, vergüenza, tristeza, que es como la prima hermana de la angustia, no son iguales, pero son emociones afines. Sentimientos de soledad, sentimientos de culpa. Sobre todo este último sentimiento se da en los alumnos que no son de acá, porque, bueno, está la sensación de que tienen que venir a estudiar, que el papá les paga el departamento, les paga los gastos, les paga, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que estudiar y me tiene que ir bien, ¿sí? Y eso en esta o en cualquier universidad es como una afirmación que no existe. Porque estudie me tiene que ir bien, no necesariamente. Hay muchos factores para que a una persona le vayan bien. O sea, el factor académico es uno, ¿sí? Pero después está la cuestión estratégica y la cuestión emocional, ¿sí? Si yo solo me quedo con lo académico, no me va a alcanzar, ¿sí? Entonces, muchos alumnos dicen, pero yo estudié todo y me fue mal. Sí, está bien, es normal, porque no alcanza. Hay otras cuestiones que hay que trabajar para que te vaya bien. Bueno, sentimiento de culpa, irritabilidad, nerviosismo y también aburrimiento. Son emociones muy comunes. Fíjense, a nivel emocional ya empiezan a verse otras cuestiones, ¿no? A nivel emocional, los que están acá, ¿han vivido alguna de esas experiencias? ¿Todas? ¿Por acá? Bueno, levanten la mano, sí. Muy bien, ajá. Bueno, hay personas que se identifican más con lo emocional que con lo físico, hay personas que se identifican más con lo físico que con lo emocional, y hay personas que tienen todos los síntomas, básicamente. Sí. ¿La presión se puede incluir en lo emocional? ¿Sentirse presionado? Sí. Sí, está perfecto. Es una emoción que es más bien racional, pero es una emoción, porque en realidad vos te sentís presionado. No sea tanto externo como interno. Sí. La presión puede ser, nosotros la traducimos como... Gracias. Así se escucha mejor, capaz. Buenas. Ajá. Pregunté si la presión se podía incluir como un efecto emocional antes de los exámenes. Sí, y la presión es como vos decís, es externa y es interna. Entonces hablamos de la exigencia externa y de la exigencia interna. Ya después vamos a hablar de eso también. Está la heteroexigencia, que es la exigencia, llamémosle social, cultural, familiar.
social también de amigos, y está la autoexigencia, que es la exigencia personal, ¿sí? Eso es lo que genera a veces que yo me presione mucho, ¿sí? Bueno, a nivel cognitivo también vamos a ver distintos aspectos. El primero es la pérdida de objetividad. ¿Qué sería eso? Básicamente no ver objetivamente el panorama, ¿sí? Es como perder la objetividad en cuanto a lo que yo tengo que hacer. Por ejemplo, ¿rindo o no rindo? Se convierte en un dilema existencial. ¿Por qué? Porque perdí la objetividad, no sé claramente qué hacer. Dificultad para pensar con lucidez también pasa, es muy común. Esto tiene que ver con el embotamiento psíquico. También hay una sensación de no poder manejar los pensamientos, como que los pensamientos van cobrando vida propia, obviamente los negativos, ¿no? Hay un descontrol de los pensamientos, hay dudas, hay indecisión, hay dificultad para atender y concentrarse. También hay bloqueos de la memoria, ¿sí? Es como que por ahí estudiaron mucho, pero se bloquean, no se acuerdan, llegan al examen y no se acuerdan nada. Y hay una preocupación persistente sobre temas cotidianos, ¿sí? Todo esto que pasa a nivel cognitivo es parte de lo que vamos a hablar hoy, porque todo lo que pasa a nivel cognitivo es como que se manifiesta emocionalmente y se manifiesta comportamentalmente, ¿bien? Entonces, este es como un capítulo que ya lo vamos a ampliar. Y después, bueno, para cerrar, está el capítulo comportamental. Comportamentalmente también hay síntomas. Por ejemplo, parálisis motora o inmovilidad. Hay gente que está adelante del libro 5 horas y todavía no movió una hoja, ¿sí? Bueno, a eso se refiere. Inquietud o hiperactividad, ¿sí? Yo me siento a estudiar, no, me voy a hacer el mate, vengo. Me siento, no, voy a regar las plantas, vengo. Me siento, no, voy a tender la ropa. Me siento, no, voy a limpiar el placar. Eso es hiperactividad motora, ¿sí? Bueno. Después hay movimientos torpes, temblorosos, desorganizados. Hay tics, tartamudeo. Esto se ve sobre todo en los orales. Movimientos repetitivos sin sentido. Hay una fatiga excesiva y agotamiento. Es como si les hubiera pasado un camión por encima cada vez que tienen que estudiar, dificultad para resolver problemas de la vida cotidiana, y hay un comportamiento que es el que vamos a ver hoy particularmente, que es el de la evitación. Es evitar. No sentarse a estudiar ya es evitación, ¿sí? Si yo no arranco, no voy a arrancar el lunes, pasó el lunes, no, el otro lunes, pasó el otro lunes, no, el otro lunes y pasó el otro lunes, eso es evitación, ¿sí? Eso se lo llama, es una de las tantas, ¿no? Pero es la más común. Después está, no voy a rendir esta mesa, voy a rendir la que viene, no voy a rendir la que viene, voy a rendir la otra, no voy a rendir la otra, y así se pasaron 1000 mesas. Bueno, ese comportamiento lo vamos a mencionar hoy porque es bastante común. Bueno, hasta acá quedan claros los síntomas, ¿sí? Bueno, sí. Sí. Ahí viene el micrófono. A ver si te escuchan todos los compañeros. Muy bien. La disociación, ¿se puede contar como un síntoma cognitivo Sí. antes de los exámenes? Sí. Y también cuando todo lo que era de comportamiento, el procrastinar también contaría, ¿no? Sí, el procrastinar está muy bien. El procrastinar es dilatar, es el arte de dilatar las cosas, es como que sería una versión de la evitación, básicamente, como que sería la prima hermana de la evitación. Como algo más intenso. Exactamente, porque es como no es tanto a veces un síntoma, es un patrón comportamental, es un comportamiento que se hace patrón. Entonces es como que se vuelve un estilo de vida, ¿no? Y la disociación, tanto en clase o cuando uno está haciendo cosas, el disociar al hacer la cosa temida, también puede contarse como un síntoma. La disociación nosotros lo consideramos como un síntoma disociativo, pero también es como una estrategia. Es como una estrategia de afrontamiento. Como para evitar. Exactamente. Que a veces obviamente no resulta, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay una situación problemática, ¿cómo la afronto? Hay muchas formas de afrontarla. La evitación es una
uno diría, pero es buena, es mala, depende de la situación. Si estamos ante un posible peligro, la evitación es buena, ¿sí? El problema es que el examen, al interpretarse como un peligro, se evita. Y ahí estoy evitando algo que no es realmente peligroso. Estamos evitando algo que necesitamos hacer. Exactamente. Claro. La disociación igualmente, en algunos casos uno diría, pero está bien disociarte, ¿se entiende? Por ejemplo, vos estás mal, para lo que no entienden lo que es disociarse es separarse, es como que yo tengo una situación, estoy mal, pero me separo, ¿bien? Entonces, supongamos, yo estoy mal, pero tengo que ir a trabajar. Entonces necesito disociarme para poder ir a trabajar. Está bien, porque tengo que ir a trabajar, básicamente. Ahora, si yo me disocio en clases, me están dando justo el tema que ve en el examen, ahí ya no es tan válido. Y puede haber una diferencia si, por ejemplo, en vez de ser algo que pasa cada tanto, alguien tiene también un trastorno disociativo que no se puede concentrar, también le puede afectar mucho, ¿no? Sí, el trastorno disociativo ya es, claro, es como mucho más abarcativo y es como exactamente, es como un patrón que es muy repetitivo y que obviamente ya es inhabilitante. Entonces hay que trabajarlo, inclusive a veces hay trastornos disociativos que se tienen que tratar con medicación, que ya no alcanza solo con herramientas o técnicas como las que vamos a ver hoy, porque realmente es como que va un poco más allá. ¿Sí? ¿Ah? Muy bien, muy interesante. Muy bien. Todos los otros que se animen a hacer preguntas, acá como la compañera, allá, no, me van diciendo y vamos parando. Allá hay una chica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi pregunta era, Sí. ¿es normal después de toda esa sintomatología física de ansiedad tener esa sensación de agotamiento físico? Como si te hubiera pasado un camión por encima. Exactamente. No solo que es absolutamente normal, sino que es absolutamente esperable, porque es como que el cuerpo, cuando está con toda esa sintomatología física, está de alguna forma activando todo lo que es la adrenalina, noradrenalina y particularmente el cortisol. Todas son hormonas que generan que genera el cuerpo cuando se siente en una situación de peligro y de estrés. Bueno, sobre todo, en realidad las tres, pero particularmente el cortisol es la hormona que mide el estrés en la sangre. Cuando eso se segrega, el cuerpo lo segrega, está bien mientras está activo, Ahora, cuando el cuerpo se relaja, ahí le va a pasar factura, ¿se entiende? Entonces, por eso la sensación de agotamiento, porque es como que ese agotamiento tiene que ver con ese estrés, que es estrés hormonal, es físico, que en algún punto, cuando baja la presión externa, necesita como reposar, ¿se entiende? ¿Es posible aprender a controlar estas cosas o depende mucho de persona a persona? No, esto se controla. O sea, hoy vamos a ver algunas herramientas como para que ustedes tengan claro por dónde se ataca esto, por dónde se aborda esto. Hay casos y casos, hay casos que con estas técnicas ya andan muy bien, hay otros casos que necesitan tratamiento psicoterapéutico y hay otros casos que necesitan tratamientos combinados, psicológico y psiquiátrico, sería psicológico y psicofarmacológico. Pero en todos los casos, la buena noticia es que esto se cura. En psicología muy pocas cosas podemos decir que se curan. Se curan es que se estabilizan totalmente. Bueno, esta es una, ¿sí? Pero obviamente a veces uno solo no puede con esto y necesita estrategias específicas, ¿sí? Digamos, tener cierto grado de ansiedad es normal Sí. en ciertos contextos. Hay una ansiedad y hay un miedo, en realidad todas las emociones en cierto grado son normales, son esperables y son sanas, ¿sí? Esto también tiene que quedarles claro a todos, que ustedes vengan a rendir sin ansiedad no sería normal, no es esperable, no es sano tampoco, ¿sí? O que vengan a rendir sin miedo, eso tampoco es sano, no existe. Ahí vamos. ¿El tema cuál es? Es que esa ansiedad o ese miedo o esa emoción, sea la que sea, no esté por encima de lo esperable. Si está por encima de lo esperable, ahí va a traer síntomas, como los que vimos. Si trae síntomas, esa emoción va a ser inhabilitante, ¿sí? Si no trae síntomas, es normal. ¿Bien? Sí.
Ahí llevan el micrófono. Y ahí había otra preguntita en los dos casos. Buenas tardes. Sí. Uy. Esto pensaba en mi cuñado y mi hermana, que hoy tienen 32 y 34 años. Y mi hermana hace 10 años se egresó y mi cuñado 7, que me viven contando que tienen pesadillas de que van a rendir. ¿Todavía hoy? Todavía hoy en día, y es recurrente, van a rendir y lo padecen y hasta se levantan mal. Entonces, calculo que eso no está solucionado mentalmente, o cómo es en ese caso. Bueno, evidentemente ha generado todo lo que es lo académico, ha generado una situación traumática, ¿sí? Que esto hace que se siga activando o reactivando a través del sueño, ¿bien? Y en el sueño recurrente lo que está pasando es que eso se está descargando todavía. Evidentemente eso todavía no se ha acomodado psíquicamente hablando, ¿no? Entonces nosotros interpretamos los sueños como que son descargas, ¿sí? Descargas de hechos que no están de alguna forma elaborados, aceptados, sanados. Entonces es como que soñarlo implicaría que ese síntoma o esa situación traumática se está como descargando. No digo que se acomode, pero por lo menos que se descarga. ¿Se entiende? Evidentemente hay un efecto postraumático, llámale, que genera que todavía se tenga pesadillas con esto. O sea que bueno, deben haber tenido bastantes situaciones traumáticas en la carrera. Bueno, interesante. A ver. Mi pregunta es que Sí. si la autoexigencia me puede afectar tanto en el futuro y también como al pensamiento de ser perfecto, como decir así en palabras. Sí, totalmente. La autoexigencia te puede afectar hoy en el presente como mañana en el futuro, ¿no? Sí. Y el estar meses preparándome, también eso me afecta. Totalmente. Bueno, en realidad hay muchas teorías sobre eso hoy por hoy, pero básicamente sobre cómo preparar un examen. Es como que eso está cambiando de acuerdo a las líneas teóricas, porque algunos dicen que es preferible estudiar poco tiempo me refiero a pocas horas, en mayor cantidad de tiempo, por ejemplo, 3 horas, 2 horas en un mes, que es 7, 8 horas en 2 semanas, ¿se entiende? 7, 8 horas diarias. Eso es lo nuevo que se está viendo ahora. Antes no, antes se sugería estudiar menos cantidad de tiempo, más cantidad de horas. ¿Bien? O sea que eso en realidad ahora ha cambiado. Pero con respecto a la autoexigencia, no. La autoexigencia siempre es como una relación enfermiza con uno mismo, porque nada me va a alcanzar, nada me alcanza. Entonces, puedo pasar horas sentado, meses estudiando, no sé, preparando una materia y sentir que no estoy preparada para rendirla. ¿Se entiende? Entonces no la rindo nunca, porque nunca alcanzo ese nivel de perfección o ese nivel de exigencia que yo tengo. Entonces, sí es una relación que es como complicada. Y aparte, que siempre voy a ver lo que falta. Por más que yo rinda y me vaya bien, siempre me va a faltar algo. Me podría haber sacado mejor nota, si me saqué muy buena nota, no, pero no dije las cosas como las tendría que haber dicho. Si las dije como las tendría que haber, no, pero justamente no, porque me preguntaron lo que yo más sabía, no me preguntaron otra cosa, o sea que casi que me regalaron la nota. En síntesis, nunca va a haber algo que me termine de conformar. Por eso se dice que el síndrome del perfeccionista es el síndrome de la persona disconforme, porque siempre voy a estar disconforme. Entonces es muy difícil sobrellevar cualquier cosa desde la autoexigencia. Por supuesto, la autoexigencia es una característica, ¿no?, de personalidad. No se cambia, pero sí se flexibiliza, que quiere decir que yo me puedo como tranquilizar en algún aspecto y tratar de trabajarla, ¿bien?, para que no me afecte tanto. ¿Sí? Gracias. Bien, muy bien. Bueno, ahora van a ir apareciendo seguro más preguntas, porque vamos a ver la diferencia entre miedo y fobia, que recién la preguntaban por allá, decían si era normal la ansiedad, y sí, en un rango es normal, como el miedo, en un rango es normal. Pasando ese rango ya es patológico, es patológica cualquier emoción. Vamos a hablar del miedo. O sea, el miedo, una cosa es miedo a rendir
yo tengo miedo a rendir, y otra cosa es tener fobia a rendir, que no es lo mismo. Imagínense que yo tengo miedo a la inseguridad, supongamos, que de última sería bastante común hoy por hoy, ¿no? Entonces, supongamos que es de noche ahora, es de noche, y yo, nada, me voy a mi casa, como todos los que estamos acá, me voy, pero yo tengo miedo a la inseguridad, entonces, nada, voy a salir con mi cartera bien agarradita, voy a estar mirando para todos lados, pero voy a llegar hasta mi auto, lo voy a encender y me voy a ir hasta mi casa, ¿sí? Ahí tengo miedo a la inseguridad, pero salí. Con cautela, miré para todos lados, pero me fui. Si yo tuviera fobia a la inseguridad, directamente no salgo. Me quedo acá, con la carterita acá al lado, pasar toda la noche acá. ¿Se entiende? Esa es la fobia. ¿Bien? Esa es la diferencia. Exactamente. Me impide y me voy a paralizar absolutamente y voy a evitar salir, voy a evitar confrontar con la inseguridad, ¿sí? Esa es la diferencia más grande. Ahora vamos a ir viendo otras. Como dije, el miedo es normal y tiene que estar y es necesario. La fobia siempre va a ser patológica, siempre. El miedo siempre va a ser proporcionado y comprensible a una situación. En cambio, la fobia siempre es desproporcionada y es irracional. El miedo es como una defensa. El miedo es la emoción que se activa para que yo me defienda, me proteja, y generalmente tiene argumentos lógicos. En cambio, la fobia, la defensa es la evitación. Yo, en vez de afrontar lo que tengo que afrontar, lo voy a evitar. ¿Bien? El miedo solo se puede controlar, es normal, y se controla solo. En cambio, la fobia no. La fobia es incontrolable y por eso necesito de estrategias. El miedo se puede superar, normalmente con el tiempo, con esfuerzos personales, con voluntad, se puede superar solo. En cambio, la fobia generalmente necesita de técnicas, de estrategias y a veces de tratamiento terapéutico. Bueno, esa es la diferencia abismal entre miedo, que es normal, y la fobia, que es patológica. Bueno, muchos miedos, como dije, son normales, son esperables y se van superando a lo largo de la vida. En cambio, las fobias van a ser siempre patológicas y algunas van a ser superadas porque a la persona no le queda otro camino que superarlas, pero en su gran mayoría se necesita de alguna instancia o algún dispositivo terapéutico para trabajarlas. Ahora, ¿cómo identificar a grandes rasgos una fobia? Porque hay dos síntomas. Esos dos síntomas son claves para reconocer una fobia. Uno es la ansiedad anticipatoria y otro es la evitación. Si una persona tiene estos dos síntomas referidos a algo o a alguien, estamos hablando de una fobia. ¿Bien? La ansiedad anticipatoria vamos a definirla como: es la sensación que se manifiesta ante la presencia real o imaginaria de algo que me genera malestar. Puede ser un objeto, puede ser una persona o puede ser una situación temida. Por ejemplo, muchos de los que están acá, con solo imaginar el examen que tienen que rendir tal o cual día, hoy pueden llegar a sentir los síntomas de malestar, ¿verdad? Bueno, eso es ansiedad anticipatoria. Ese es el ejemplo más claro de lo que es la ansiedad anticipatoria. O sea, el examen no está acá, no están rindiendo el examen, ¿verdad? Pero el cerebro no distingue entre una idea, un pensamiento y algo real. Para el cerebro esto es real. Sí. ¿Puede ser que eso sea algo constante en la vida de alguien al punto que no se dan cuenta si tienen ansiedad? Sí, exactamente. Justamente por eso uno de los trabajos que más se hace en psicología es que se concientice ese miedo, ¿no? Es como el miedo al miedo. Es como tenerle miedo al miedo que voy a tener en algún momento, que creo que voy a tener en algún momento. Pero mientras tanto, hoy podría estar tranquila, si no me está pasando nada. Exactamente, pero es como que permanentemente mi cabeza está funcionando como que eso ya está acá. Sí.
creo que lo que uno está pasando es porque tenemos, creo que miedo a que sean los resultados del examen. Es decir, a tal persona le fue mal. Esa persona siente que no es una persona, no va a tener un buen futuro, no logró lo que quiso. Y creo que eso es lo que nos está pasando a todos nosotros, porque por tanta la presión familiar que podemos escuchar las críticas de cualquier padre, hermano, tío, tía o alguien cercano diciendo, no, si no podés hacer esto, no sos alguien en la vida, ¿qué vas a hacer en tu trabajo? O sea, ¿de qué sirve que estés haciendo eso si no estás haciendo nada? Y creo que eso es lo que nosotros estamos teniendo ahora. Bueno, en mi caso, yo me siento con esa presión de que si yo no paso los exámenes, no merezco nada, me voy a sentir re mal, muy insegura, y siento de que no voy a ser alguien en la vida solo porque no aprobé un examen. Y ¿sí? Creo que eso es lo que yo siento ahora, cada vez que pasan los días y se acerca más el momento de que sea el examen, y en lo que yo cada vez piense eso, cada vez tengo más la presión, tengo más el malestar, me dan nervios, ataques de ansiedad, me pongo a llorar, todo se me mezcla y es como que tipo, quiero tirar la toalla y es como que no quiero hacerlo, no, yo no sirvo, no, nada. Y eso creo que es lo que supongo todos o algunos es lo que tenemos y pensamos sobre eso. Tal cual. Y esa es la definición perfecta de lo que es la ansiedad anticipatoria. Ahí está. ¿Sí? Porque todo lo que está en tu cabeza, está en tu cabeza. Absolutamente. Hoy por lo menos está en tu cabeza. Y todo eso que vos estás mencionando, nosotros en psicología le llamamos catastrofización. Vos ya llegaste a un punto tal de catástrofe que ya no sos nadie, no mereces nada, vas a vivir abajo un puente, no sé qué, porque pará. Todavía no, o sea, ¿qué estás? Estás estudiando el cursillo de nivelación de la carrera y vos ya estás no sé en dónde, tu cabeza se fue a dónde. Bueno, a eso se le llama catastrofización. Entonces, nuestro trabajo como terapeutas es lograr que la persona o el alumno vaya viviendo el día a día, ¿me entendés? Y se conecte más con el aquí y ahora, y que lo vaya trabajando y lo vaya construyendo, ¿se entiende? Ahora, si tu cabeza está tan allá, todo eso, después lo vamos a ir viendo, se genera de alguna forma consciente o inconscientemente, porque eso es la autoprofecía cumplida. Ya lo vamos a ver ahora. Hola. Sí. ¿Puede pasar que un alumno que esté yendo a terapia, por ejemplo, por el tema de la catastrofización que hace uno en su cabeza, puede ser que con el tiempo el aprender a vivir en el ahora y haciendo las cosas un paso a la vez, puede llegar la situación en la que un alumno se vuelva indiferente a lo que esté viniendo y termine una semana antes estresándose porque se dio cuenta que falta una semana para el examen? Sí, indiferente así tal cual no, pero sí se logra a veces cierta no indiferente, calma, sino como que sentís que te relajaste de más. Claro. Y uno se siente culpable en esos momentos. No, pero cuando uno realmente trabaja la relajación y logramos ese estado, porque mucha gente entiende como la relajación como esto, exactamente, como ser indiferente. Y no, justamente lo que nosotros tratamos de hacer ver es que cuando uno está más relajado es mucho más eficiente. Y es muy difícil que mientras más relajado estás, te dejes estar, al contrario, porque estás consciente, estás relajado, pero estás consciente de lo que hay que hacer. ¿Se entiende? Puede ser que una persona que sufre un trastorno de ansiedad, por ejemplo, entienda el relajarse como la indiferencia a algo y aprenda que eso es relajarse. Sí, como poder puede ser,
lo que nosotros tratamos es de hacer exactamente esa diferencia, ¿no? La diferencia es abismal, porque cuando hay indiferencia hay desinterés, ¿sí? Hay desidia. Exactamente, y tampoco queremos eso, ¿no? Tampoco vamos a llegar a eso porque tampoco eso es lo que buscamos, al contrario, buscamos eficiencia, ¿bien? Buscamos que la persona sea consciente de lo que le pasa y también sea consciente de que puede afrontarlo, ¿bien? Ya la desidia, como vos decís, y la indiferencia ya van por otro lado, ya ahí evidentemente si pasa, porque a veces puede pasar, ya ahí te tenés que preguntar si esta carrera realmente te interesa, si es lo que te gusta o va por otro lado. ¿Mm? Muchas gracias. ¿Sí? Bueno. Pero bueno, para todos entonces, ¿se entendió lo que es la ansiedad anticipatoria? Es... ¿Cómo? Sí, sí. Vamos, por favor. Gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Puede ser que uno de los síntomas que nombró antes, como la incapacidad de sentir placer o Sí. la incapacidad de relajarse, sea por la culpabilidad de que debería estar estudiando Totalmente. ahora mismo? Totalmente, es así, es exactamente así. Él debería estar estudiando, que ya lo vamos a ver ahora porque es un pensamiento, se llama pensamiento autoexigente, hace que no nos conectemos con nada. Supongamos que yo tengo, sí, como vos decís, que estudiar, porque tengo un examen, ¿no? Pero también me invitaron a un cumpleaños de una, no digo mejor amiga, pero una muy buena amiga mía. Bueno, ¿qué es común que pase? Que no vaya. Pero tampoco voy a estudiar tanto, ¿no? Porque la noche que voy a estudiar, no voy a estudiar. Bueno, entonces voy a estar acá torturándome porque no fui al cumpleaños. Tampoco voy a estudiar tanto. Y si fuera el cumpleaños, tampoco voy a disfrutar nada porque debería estar estudiando. O sea, en síntesis es un momento espantoso porque no disfruto de nada. No disfruto ni de estar en mi casa, ni de ir al cumpleaños, no estudio tampoco. Entonces es un desastre. Entonces, ¿de qué se trata esto? Hay que entender que ese sentimiento lo genero yo, por mi cabeza, por mi idea de que debería estar haciendo tal cosa. Y en realidad uno tiene que entender que el estudio tiene que tener un marco temporal. Que después de eso yo puedo hacer otras cosas de mi vida, ¿sí? Salir con amigos, disfrutar, ir al gimnasio, hacer actividad física. Hay muchos alumnos o pacientes míos que me dicen, no, ¿cómo me voy a anotar en un gimnasio? ¿Cómo voy a perder el tiempo en un gimnasio? No puedo, no tengo tiempo. Pero si el día tiene 24 horas, ¿cuántas horas estudias? Y 6, ajá, y bueno, ¿y cuántas dormís? 8. ¿Y todas las otras qué haces? No, pienso, bueno, deja de pensar, agarrar el jogging o lo que tenés y anda al gimnasio. O sea, a ver, es una cuestión también de entender que para hacer una carrera yo tengo que invertir también en cosas que me hagan estar tranquilo o relajado, que no solo es estudiar, ¿se entiende? ¿Sí? Pero si esas emociones las genera uno con la cabeza. ¿Mm? Sí. A mí me pasa que, bueno, como vengo a la facu muy temprano, o sea, me levanto muy temprano, sí, me tomo 2 colectivos y vengo. Sí. Entonces, cuando vuelvo a mi casa, que vuelvo con 2 colectivos, vuelvo muy cansada. Sí. Como y me da cosa irme a dormir. Entonces, como que quiero dormir, no sé, 20 minutos, 30 minutos, y estoy tan ansiosa de dormir nada más que eso que termino durmiendo más a veces. Entonces me da culpabilidad dormir siesta, pero estoy muy cansada, incluso cuando estoy haciendo las cosas que no duermo, no puedo porque me duermo Claro. leyendo o algo, me duermo. Sí. Entonces como que no sé si es normal, supongo que sí, sentirse culpable por dormir. Totalmente, que es, sí. Y ahí es todo lo contrario, porque lo que vos necesitas ahí es dormir. Entonces lo que yo tengo que trabajar es mi idea, es mi creencia de que no debería dormir, de que debería seguir estudiando. Ahí lo que yo tengo que entender es que no solo que necesito dormir, o sea, que es necesario dormir, sino que no tiene sentido seguir estudiando con ese embotamiento mental. Absolutamente, no tiene ningún sentido. Yo tengo que invertir ahí en relajar mi cabeza y aunque no me duerma, aunque sea dormitar, pero mi cabeza tiene que estar en off o lo más en off posible, porque ya le di como demasiado trabajo, ¿no? Mucha gente no entiende que cursar también cansa intelectualmente.
Entonces, si yo estuve 4 horas, 3 horas, 5 horas de clases, estuve estudiando. Mi cerebro estuvo estudiando. No es que yo llego a mi casa y ahí me pongo a estudiar. No, no, vos estuviste estudiando ya. O sea, estuviste estudiando 5 horas. A lo sumo hay otra forma de estudiar, sí. La que vos quieras en tu casa. Pero para eso sí o sí tenés que desconectar la cabeza. Tenés que resetearla, porque si no la reseteas no hay forma. La cabeza está embotada, y si la cabeza está embotada, por más que vos estudies, nada de lo que vos estudiaste se te va a grabar. ¿Se entiende? Porque la cabeza está saturada. Entonces lo que está pidiéndote es dormir. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Dormir. Sin culpa y sin ningún tipo de condicionamientos. Duermo hasta que me despierte un poco más relajada y ahí me pongo a estudiar. ¿Se entiende? ¿Está? Pero es necesario cambiar a veces la creencia, ¿no?, de que estoy haciendo algo malo. Al contrario, estoy haciendo lo que necesito hacer. ¿Mm? Sí. Dicen que hay que cambiar la mentalidad de solo estudiar, dormir, comer y aprender a vivir la vida. Exactamente, totalmente. La idea es que cuando uno hace una carrera, y ustedes que están empezando en buena hora, lo puedan hacer desde el arranque, no se trata de equilibrar porque sí, se trata de equilibrar porque es fundamental y es necesario para que a mí me vaya bien. Equilibrar me refiero a los distintos roles, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes, bueno, tenés que de alguna forma adaptar tu vida a tu carrera. Es tu carrera a tu vida. Y tu vida tiene muchos aspectos, ¿se entiende? Más allá de la carrera. Yo la opinión que tengo sobre eso, siendo un adolescente de 18 años, recién salido del secundario, el que alguien venga y me diga que tengo que acomodar mi carrera a mi vida y no mi vida a la carrera, es algo que nunca me hubiera pensado yo por mi cuenta, por ejemplo. Ajá. Porque mi mentalidad era, soy estudiante, tengo que estudiar. Entonces, ¿está bien? Las primeras semanas que venía acá era literalmente venir a la facultad de la mañana, comer, dormir, repetir. No hacía nada de recreación, Claro. no me distendía de ninguna forma. Claro. Empecé recién ahora como a salir con mi grupo de amigos de nuevo, intentar leer un poco las cosas que me gustan, pero... Bueno, en buena hora. Creo En que buena el hora. ser consciente de que ahora que, más que nada, ahora que estamos creciendo y nos estamos convirtiendo en adultos, de alguna Claro. forma, el aprender a vivir y no solo estudiar, creo que es algo muy importante, que escucharlo de un adulto, de una licenciada, Ajá. ayuda mucho a los estudiantes. Bueno, qué bueno. Es que justamente por eso el taller para que podamos cambiar algunos preconceptos que traemos y que creemos que literalmente tenemos que hacer de determinada forma una carrera y no. Y por eso digo, hay muchos alumnos que hacen esto. Se dedican al 100% a la carrera, después les va mal, porque les puede ir mal literalmente, y el punto es, pero le dediqué todo, le dediqué el 100%. Claro, y el error fue ese, dedicarle el 100%. Es como que te convertís casi un robot en el estudio y no interactúas socialmente con nadie, no haces nada de recreación, no vivís. Exacto. Y lo que tenemos que aprender hoy es que no. Yo tengo que tener mi grupo de amigos al día, ¿no? Cuando no rindo, un novio, una novia, pareja, lo que tenga ganas, actividad física, hobbies, entretenimientos, lo que sea. Mi familia, si vivo con mi familia, si no vivo con mi familia, cuando los vaya a ver. Es decir, tengo muchos roles además de ser estudiante, ¿se entiende? Aparte está comprobado que mientras más me obsesiono con un solo rol, peor me va. Necesito como esparcirme en distintos roles. Eso hace que yo esté equilibrada emocionalmente, psíquicamente, físicamente, y eso hace que me vaya mejor. Entonces es necesario entender eso. ¿Bien? Por ahí había, no sé, otra pregunta. Bien. Por allá. Vamos a ver. Con respecto al sueño. Sí. Tengo sueños, también me voy a dormir. Sí. Me levanto para estudiar, para
empezar a practicar apuntes, todo. Sí. Pero me sigo sintiendo cansada. Sí. Y es como que eso, digo, bueno, capaz no dormí bien o no, pero me quiero sentar a estudiar y como que me obligo a sentarme a estudiar. Sí. Pero me sigo sintiendo cansada igualmente. Es como que eso es como esa somnolencia, que es un síntoma, que aparte tiene que ver con el trastorno del sueño, a veces no dormimos bien y eso hace que ese sueño que no fue bien reparador genere somnolencia en el día posterior. Pero en realidad el punto es que yo no estoy escuchando el síntoma y yo sigo estudiando. Tengo sueño, pero sigo estudiando. Entonces, ¿cuál es la sugerencia ahí? La sugerencia es diagramar mejor las horas de estudio. Si vos a la mañana estás muy dormida, evidentemente no es tu horario. Tendrá que ser más tarde, más a la tarde, más siesta tarde o más tarde noche. Y tampoco tanta cantidad. Tampoco tengo que estudiar tantas horas. Yo 3-4 horas por día, suficiente. Y siempre con cortes. ¿Sí? Yo tengo que estudiar tanto tiempo y cortar. Descanso. Estudio tanto tiempo y corto. Descanso. Estudio tanto tiempo y corto. Descanso. Entonces así que estoy haciendo. Oxigeno el cerebro. Porque a veces no necesariamente es que duerma mal, es que yo vivo estudiando y estudio muchas horas, entonces estoy embotando mi cerebro. Entonces por eso empiezo a tener somnolencia. ¿Se entiende? Entonces lo que te está pidiendo la somnolencia es que te desembotes, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende? Y a veces hay que planificar mejor las horas de estudio. Gente que estudia a la mañana, yo me acuerdo cuando estudiaba en la carrera, me decían que tenía que estudiar a la mañana, porque a la mañana iba a rendir más. Yo siempre fui noctámbula y a mí a la mañana no me servía estudiar, o sea, no entendía nada, era un desastre. Hasta que entendí que cada uno tiene su ritmo, su propio ciclo sueño-vigilia, que es cuando más vigila está. Hay gente que está más vigila a la mañana y está bien, en buena hora, lo aproveche. Hay gente que está más vigila en la noche, ¿bien? Entonces, no es que hay un consenso en que hay que estudiar tantas horas, a determinadas horas, ni tantas unidades por vez, ¿se entiende? Esto es muy personal, pero si ya tenés somnolencia, eso te está diciendo que hay algo que cambiar, porque ese síntoma está activo por eso, ¿se entiende? ¿Tá? Entonces yo necesito escuchar el síntoma, pero si yo sigo insistiendo con que tengo que estudiar, no estoy teniendo el punto, ¿se entiende? El punto no es tengo que estudiar, el punto es tengo sueño. Entonces, ¿qué hago? Y tengo que resolver el sueño, porque con sueño no voy a estudiar. ¿Sí? Allá por allá, mira, Maxi. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Otra cosa que por ahí a mí me pasaba en mis años de ingresante, ya ahora hace 6 años que estoy, pero era el insomnio. Justamente, claro. O sea, no dormía directamente por la ansiedad que tenía. Cuando tenía que venir a cursar, dormía. Claro. Después me sentía culpable, decía, bueno, mañana voy, mañana no venía. Claro. Y era como un ciclo que no se podía romper. Entonces, ante la ansiedad que venía el parcial, que yo no había cursado, decía, era demasiada la ansiedad que era como insoportable. Entonces, no rendía. Claro. Y así durante años, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, lo importante es que mi consejo como recursante es sí, que claro. lo aprendan a solucionar en primer año. Claro. Y que no pase todo ese ciclo de decir, bueno, porque cada vez la culpa va a ser más grande y termina como imposibilitándote a egresarte o a desarrollarte como persona. Totalmente. Lo que pasa es que a veces, muy bueno el ejemplo, a veces no entendemos lo que es básico. Acá lo básico es dormir. Después viene estudiar, ¿entiendes? O sea, las necesidades básicas, a ver, sueño, alimentación, actividad física, tiempo libre, ocio y actividad sexual. Esas son necesidades básicas, de básico. Eso es básico. ¿Es común hacer síntoma ahí? Sí. Es lo más común que el síntoma vaya ahí, que la ansiedad se vaya ahí, sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Estudiar? No, primero resolvamos el síntoma. Si yo tengo un síntoma de insomnio, trastorno del sueño, que es muy común, tengo que resolver ese síntoma. Después viene estudiar, pero a veces muchos alumnos, no, tengo que estudiar.
Tienen los ojos que ya no dan más, tengo que estudiar. Tienen un hueco en la panza de no comer, tengo que estudiar. Tienen el cuerpo hecho no sé, más duro no puede estar, no, pero tengo que estudiar. No entienden que lo básico es otra cosa. Claro, como que sacrificamos cosas que nunca nos piden que sacrifiquemos. Exactamente. Eso me di cuenta yo. Exactamente. Y a la larga, a la corta, así no van a poder estudiar. Es muy simple. La ecuación es así, no van a poder estudiar. Entonces, ¿qué tengo que resolver primero? El tema de mi cuerpo. Y hoy lo vamos a ver porque en realidad lo que hay que entender es que en un cuerpo relajado, y eso es lo que hay que lograr, tener, va a haber una mente relajada, yo voy a estar relajada, entonces es más factible lo que yo quiera hacer. Si yo quiero estudiar, estudiaré, o lo que sea, quiero rendir, voy a rendir. Ahora, si yo vuelvo para atrás, estoy súper tensionada, no duermo bien, no como bien, no hago actividad física, no tengo actividades sexuales, no tengo actividades sociales, no tengo nada, y pretendo estudiar, bueno, va a ser complicado, ¿se entiende? Entonces me va a pasar lo que te pasaba a vos. Entro en un circuito vicioso que cada vez se hace más complicado, del que es imposible salir. ¿Y cuál es la beta, me decís vos? Empezar por lo más básico. ¿Qué es lo más básico? El sueño. Hay que ordenar el sueño. Y después vamos viendo lo otro. ¿Se entiende? ¿Ah? Pero claro, es como querer remar contra corriente. No podemos remar contra la corriente. ¿Se entiende? No es más importante estudiar. Estudiar es una necesidad específica. Viene después de lo básico. ¿Sí? Si lo básico no lo atendemos, no podemos esperar que nos vaya bien en el estudio, si no estamos entendiendo qué es lo básico. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿se entendió la ansiedad anticipatoria? Bueno, y después viene la evitación, que también está de la mano, obviamente, es esto, ¿no? No ir a la situación, huir de la situación, el examen, o estudiar, o todo lo referido. Hay gente que tiene tanta evitación, yo lo he vivido con muchos alumnos de esta facultad y de otras también, que no pueden venir a la facultad directamente. Obviamente no, algunos no se recibieron, ¿no? Y otros, la evitación total es dejar la carrera, ¿no? Dejar la carrera, eso también consta como evitación. De hecho, es la evitación más radical. O sea, abandono mis estudios, no puedo con esto y dejo de estudiar. En el momento, seguro les ha pasado la noche anterior, ¿no? No, ¿para qué voy a ir a rendir? No, seguro para la próxima estudio más, tengo un par de días más, 2 semanas más, lo que sea. Bueno, en el momento de tomar la decisión es como que hay un gran alivio, tremendo alivio, suspendo todos los síntomas inmediatamente de ansiedad, de tensión, de temor y demás. Pero ¿qué pasa? Después viene una sensación de fracaso espantosa, mi autoestima por el piso, y lo peor, rendir está cada vez más lejos. Como que lo siento cada vez más imposible. Esto que decían recién de la procrastinación es así. Entonces yo ahí voy empezando a procrastinar y cada vez lo dilato más, cada vez lo evito más, cada vez se me hace más difícil, cada vez se me hace más imposible, porque me meto en ese circuito. ¿Se entiende? Bueno, esto es la evitación. Y hay que entender, aparte de esos 2 síntomas que son fundamentales, la ansiedad anticipatoria y la evitación van de la mano, que todo esto tiene causas. Todos tenemos factores para tener esto o no. No es que esto sale de la nada. No. Tenemos 2 series de factores. Están los factores predisponentes, que esto quiere decir que tenemos todo un bagaje genético. Papá, mamá, abuelos, abuelas, tíos, lo que sea. Seguramente de personalidades ansiosas, temerosas o muy exigentes. ¿Sí? Esas personalidades, están en nuestro bagaje genético. Por eso yo hoy tengo esa predisposición. Y después están los factores desencadenantes. Los factores desencadenantes son vivencias de algún hecho que siempre tiene un carácter traumático. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchos alumnos que en la secundaria les fue fantástico, mejor promedio, la bandera, escoltas, abanderado, qué sé yo, no sé qué, nunca se llevaron una materia. Vienen a la facultad, el cursillo o lo que sea, tac, los desaprueban. Eso
se puede considerar un hecho de carácter traumático, ¿sí? O alguna exposición, alguna situación donde se hayan sentido expuestos, donde se hayan sentido infravalorados por el docente, por el profesor, o alguna situación donde se hayan sentido de alguna forma criticados, también vale. Bueno, tú simplemente con esos dos factores, el predisponente y el desencadenante, se genera esto. ¿Bien? Ahora, lo importante es que nosotros, por suerte, y para eso estamos acá y esta era la idea de este taller, hay técnicas para reducir la ansiedad, ¿sí? La ansiedad, como vimos, en un nivel por encima de lo esperable genera síntomas. Entonces, ¿qué tengo que trabajar yo con esos síntomas? Tengo que reducir la ansiedad. Y para eso hay muchas técnicas que inclusive ustedes las pueden encontrar allá afuera, en la calle, sin más. Por ejemplo, alguien que hace yoga, no sé si alguna vez alguien hizo yoga acá. ¿Han hecho yoga? Bueno, muy bien. Yoga o pilates, si vamos al caso, o alguna actividad afín, más o menos. Bueno, ahí ya tienen dos herramientas fundamentales para reducir la ansiedad. Una es la respiración diafragmática, que los que han hecho yoga saben de qué hablo, que es la respiración más profunda que podemos hacer, que está comprobado que con solo hacerlo un par de veces eso ya me relaja. Obviamente hay que entrenarla, si no lo sabemos hacer. Pero es una respiración que literalmente es mucho más profunda y es como que me tranquiliza. Y después está la relajación muscular. Hay distintos tipos de relajación, pero la idea es que cuando yo tengo mi cuerpo relajado, hay más posibilidades de que yo esté relajada emocionalmente y mi cabeza también se relaja. ¿Bien? Ya esas dos técnicas las pueden hacer en cualquier situación y están a mano. Y después vienen técnicas más específicas, como la inoculación del estrés y la desensibilización sistemática, que son estrategias terapéuticas. Esas las hacemos en el consultorio generalmente, que para decirlo fácilmente son técnicas que nos ayudan, sobre todo cuando ya hemos dejado de exponernos a la situación de examen hace mucho tiempo. Entonces lo que se trata de hacer es que la persona se imagine la situación de examen una y otra vez, para ver cuánto estrés le genera esa situación. Y una vez que se imagina la situación de examen, hacer la relajación para que la pueda ver de otra forma a la situación. ¿Sí? Está comprobado que cuando uno está relajado físicamente, la situación que antes le generaba tanto temor, ahora la veo de otra forma. Ahora ya no me genera tanto temor. Esa es una, la inoculación del estrés. Y la otra es al revés, es primero se relaja al paciente y después se le hace imaginar la situación de examen cómo le gustaría que fuera. ¿Cómo me gustaría que fuera esa situación? ¿Cómo me imagino yo? ¿Cómo me gustaría imaginarme a mí? ¿Cómo me gustaría estar en esa situación de examen? Tranquila, relajada, escribiendo, si es oral, hablando. Bueno, eso se trabaja en sesión. Lo que tiene que quedar claro es esto, esta máxima. En un cuerpo relajado solo puede haber una mente relajada. Entonces, hay que ir a lo básico, hay que relajar el cuerpo. Cuando yo relajo el cuerpo es más fácil que mi mente se relaje. ¿Sí? Si mi mente se relaja, ahí está todo. Bueno, y esto lo vamos a pasar rapidito, son los pensamientos, que recién les decía que todo tiene que ver con lo que pasa por nuestra cabeza, ¿sí? Todo lo que pasa en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestro contexto, en nuestra facultad, en donde sea, todo lo estamos interpretando todo el tiempo. Todo el tiempo interpretamos las cosas, todo. Y generalmente con opuestos. Algo es bueno o malo, algo es lindo o feo, algo es peligroso o seguro. Siempre le ponemos etiquetas a las cosas. Es nuestra forma de funcionar. Y cada interpretación y cada etiquetado que le damos a las cosas tiene que ver con nuestra estructura de personalidad, con nuestra historia, con nuestra identidad. ¿Sí? Tenemos que entender que nosotros todo el tiempo pensamos
todo el tiempo, salvo cuando estamos durmiendo, todo el tiempo pensamos. Entonces, todo el tiempo nuestros pensamientos fluyen sin cesar, todo el tiempo. Y el pensamiento tiene el poder de cambiar o de generar emociones, ¿sí? Si yo tengo un pensamiento negativo, o veo una situación de posible amenaza, eso va a generar inmediatamente una emoción, ¿sí? Obviamente miedo, por ejemplo, en ese caso. A eso se le llama pensamiento automático. Y el pensamiento es espontáneo, quiere decir, sale en cualquier momento, surge en cualquier momento. Algunos son distorsionados. La mayoría son distorsionados y negativos, tienden a ser negativos. Nuestro cerebro está más preparado para pensar en negativo que en positivo. Esto viene del hombre de las cavernas, ¿sí? No sé si habrán escuchado alguna vez, pero el hombre de las cavernas necesitaba pensar en negativo para protegerse, ¿se entiende? Eso es como que el hombre actual lo ha heredado. Entonces nosotros todos pensamos primero en negativo. Y después el pensamiento objetivo o el pensamiento positivo es como que viene después, es como aprendido, ¿sí? Pero el primero es el negativo. Sí. Ahí te llevan el micrófono, así te escuchan todos los compañeros. Sí. Esto del pensamiento negativo puede estar asociado igual a lo que conocemos como autosabotaje. Que a veces Exactamente. Es uno mismo el que se pone la Exactamente. El autosabotaje o el autoboicot, que ahora lo vamos a ver, que también tiene el nombre a veces de profecía autocumplida o profecía cumplida o autoprofecía cumplida, son como cuestiones que tienen que ver con esto. Lo que yo pienso, obviamente en este caso sería negativo, genera una emoción, que obviamente es negativa. Esa emoción negativa genera un comportamiento y ese comportamiento da como resultado algo que yo pensaba. ¿Se entiende? Bien. Entonces, yo todo el tiempo, aunque no lo vea, me estoy auto-boicoteando con mi cabeza. Supongamos que yo quiero rendir tal examen, el del cursillo, pero todo el tiempo estoy pensando que me va a ir mal, que no voy a llegar, que no sé lo suficiente, que no me preparé lo suficiente, que no estoy lo suficientemente preparada para estar en esta facultad, que no soy lo suficientemente capaz, bla, bla, bla. ¿Ustedes se imaginan que están preparándose para ese examen? Aunque me digan, no, pero estoy estudiando todos los días. Sí, sí, estarás estudiando, pero escúchame, con todo ese autodiálogo, ¿qué estamos generando? ¿Se entiende? Estoy generando todo ese autosabotaje. Porque es muy posible que cuando yo llegue al examen, de tan nerviosa que esté, no pueda decir una palabra. ¿Se entiende? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Todo lo que estudié me sirve para algo? No, evidentemente no. Si yo misma me lo estoy saboteando, ¿se entiende? Claro, ¿Sí? a veces puede ser, no necesariamente que a veces tiene una ansiedad anticipatoria y piensa que una situación se va a dar de determinada manera o va a salir mal, y a veces no es necesariamente que eso vaya a ser así, sino que es uno mismo el que genera todo eso. Exactamente, exactamente. Es que es uno mismo el que genera todo eso. A veces nadie discute que haya situaciones que sean difíciles, dificultosas, situaciones de exámenes más, menos, pero en general tienen su grado de dificultad, sí. Pero el tema es que yo me armo un escenario imaginario donde todo eso es tremendamente imposible y ahí me lo hago más difícil. Y a eso se le llama autosabotaje. Es como que antes de entrar yo ya me boché. Antes de entrar yo ya me autoeliminé porque yo sola me puse tan nerviosa que me bloqueé y no pude decir nada. Y yo siempre digo esto, no es tan importante lo que sé, es más importante lo que yo demuestro que sé. Yo puedo saber mucho de lo que sea, el tema es que yo lo tengo que demostrar. En un examen yo lo tengo que demostrar. No es que alguien se va a meter en mi cerebro y se va a dar cuenta de todo lo que sé, no, yo tengo que demostrarlo, o por escrito, o verbalmente, o de las dos formas, o no tengo idea, pero yo tengo que demostrar lo que sé. Y para demostrar lo que sé, está comprobado que mientras más relajada esté, mejor. ¿Sí? Mientras más ansiosa, más nerviosa, más temerosa, más cansada a veces, más me puedo llegar a boicotear. ¿Se entiende?
En cambio, mientras más relajada, más lúcida, más consciente, estoy más preparada para el examen. ¿Sí? Por eso la cuestión emocional es tan importante, porque es la que determina cómo lo voy a demostrar. ¿Sí? No sé si han escuchado hablar de la actitud. Bueno, es fundamental la actitud con la que yo voy a rendir. No es solamente lo que yo sé, es cómo me voy a plantar en el examen. ¿Se entiende? Eso es fundamental. Es cómo me voy a plantar, cómo voy a hablar, cómo me voy a parar o cómo me voy a sentar, depende de cómo sea el examen. Es decir, cómo me voy a parar en esa situación. Me paro como una persona que ya fue bochada, derrotada. Ya está, ya me bocharon, ni vaya, ya está. Fírmeme el 2, por favor. Bueno, o voy como una persona que va a poner todo lo que hay que poner para probar. Esa es la actitud. De eso depende la mayoría de los exámenes. ¿Sí? Así que bueno, muy bien la pregunta. El autosabotaje, acuérdense, tiene que ver con eso, con cómo la cabeza a veces me juega en contra y me hace generar todo esto que al final me hace boicotearme en las situaciones que más anhelo. Bueno, como dijimos, los pensamientos están todo el tiempo, no paro de pensar salvo cuando duermo, y hay distintos tipos de autodiálogo. El autodiálogo es el diálogo que tengo conmigo mismo yo, todo el tiempo. Yo todo el tiempo estoy hablando conmigo mismo. ¿Sí? Bueno, a eso se le llama autodiálogo. Y ahí vamos a ver los autodiálogos más comunes, pero antes veamos los pensamientos. Son mensajes que todo el tiempo tengo en mi cabeza, son específicos, concretos, a veces parecen taquigrafiados y suelen ser, por ejemplo, palabras que tienen un peso muy grande, bochazo, o el nombre de alguna materia, o el nombre de algún profesor. Eso ya funciona como un pensamiento automático negativo. Muchas veces son irracionales, pero les creemos fielmente a los pensamientos, son muy creíbles, son automáticos, son espontáneos. Muchos se expresan en términos de tendría que, debería, habría tenido que, debería estudiar más, que decían allá, tendría que haberme quedado a estudiar, tendría que haber empezado antes. Tienden a ser negativos o catastróficos, lo que veíamos recién, y lo más interesante, se entretejen sutilmente y se van retroalimentando. Entonces, de un pensamiento como no voy a llegar, yo puedo llegar a terminar, no sé, soy un fracaso, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? Más o menos, ¿se entiende? Porque yo fui entretejiendo todos los pensamientos hasta llegar a esto. ¿Sí? Bueno, acá lo más importante a tener en cuenta, y esa es la buena noticia, hay una buena noticia, es que los pensamientos se aprendieron, los pensamientos los aprendimos. Esto no es genético, es aprendido. O sea, se aprendieron en la infancia. ¿Sí? Seguramente acá tenemos papás que en algún momento hicieron comentarios como, bueno, ella es muy aplicadita, le cuesta un poquito, pero bueno, es tan aplicadita que a veces le va bien, pero ella es muy aplicada. O es tan inteligente, Martita, ella es tan inteligente, es la más inteligente, siempre le va bien, a ella siempre le fue bien. Claro, eso es una daga, ¿no? Porque es como que siempre me tiene que ir bien a mí, siempre me tiene que ir bien, siempre me fue bien, siempre me tiene que ir bien. Entonces eso me queda a mí grabado en mi chip. Eso es una creencia. ¿Sí? Y yo después me empiezo a mover así en la vida. Y la verdad es que a nadie siempre le va bien, porque no hay forma que siempre me vaya bien. Pero yo me empiezo a condicionar con esos pensamientos, ¿entienden? Entonces ahí empieza a entramarse todo esto. ¿Bien? Y en el inicio de nuestras vidas, estamos hablando de los primeros años, somos conscientes más o menos a los 3 años, 4 años, 5 años, todos de niños empezamos a recibir la descripción de nuestros padres del mundo. Pero es la descripción de nuestros padres, no es el mundo, es la descripción de nuestros padres. Bueno, esos adultos nos pueden escribir el mundo de determinada forma, ¿no? Como un mundo hostil, hay que sacrificarse, hay que ser alguien en la vida, hay que estudiar para ser alguien en la vida, o lo que sea, o bueno,
creencias un poco más sanas. Por ejemplo, hay que disfrutar, hay que aprender a vivir, hay que ser agradecido, qué sé yo. Bueno, esas son descripciones del mundo, ¿bien? Todo eso nos va calando en lo más profundo de nuestro cerebro y eso hace que tengamos pensamientos que ya son nuestros. Entonces ahí vamos a tender a tener pensamientos generadores de ansiedad o pensamientos generadores de depresión o pensamientos generadores de positividad o pensamientos de negatividad, ¿sí? Todo depende de lo que nos hayan metido en la cabeza, ¿se entiende? Entonces, las personas ansiosas, ahí van a hacer una preguntita, pero antes que nada cierro la idea y vamos a la preguntita. Las personas ansiosas son aquellas que se preocupan todo el tiempo por lo que va a pasar, por el futuro. Entonces, la cabeza de la persona ansiosa, es más, todos los que están acá, que son ansiosos, ya están esperando que esto termine porque se quieren ir, porque dentro de 1 hora, 2 horas tienen gimnasio y después tienen que juntarse con no sé quién y mañana tienen que hacer no sé qué y pasó no sé cuánto. Ya les voy diciendo que son ansiosos, ya. No pueden conectarse con lo que está pasando aquí ahora, ¿tá? Los depresivos, peor, porque están preocupados por lo que pasó. No están acá tampoco, están en lo que pasó, por qué me dijo esto, hace 2 semanas que te lo dijo, no importa, pero por qué me lo dijo, porque yo no sé, no puedo creer, o la nota que me saqué hace 2 años que todavía no la puedo superar, y así estoy, ¿no? Con lo que pasó. Y después están las personas más iracundas, agresivas, que están siempre pendientes de todas las injusticias, lo que es injusto, por qué me hicieron esto, por qué no me hicieron esto, esto es injusto. Entonces, a lo que quiero ir es a que estas emociones las genera uno con su cabeza. ¿Se entiende? ¿Bien? Bueno, antes de seguir, vamos a la preguntita que estaban por hacer ahí. Bien. Hola. Bueno, yo la pregunta que quería hacer es, sí. ¿Por qué si, por ejemplo, ya estoy mentalizado, reconozco que es solamente un examen, es solamente el ingreso, lo puedo volver a hacer, inclusive tampoco tengo presión de mis padres, porque inclusive me sigo poniendo o ansiosa o nerviosa en esos? Porque es más fuerte la otra creencia, hay una creencia tuya que es más fuerte. En realidad, yo siempre lo explico así, la creencia negativa de no voy a poder, o no voy a llegar, o voy a fallar, y si fallo tengo todo el año encima y qué hago, toda esta historia, bla, 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 es como una cascada. Es como la cascada, no sé, la garganta del diablo, más o menos, de las cataratas. Y la otra creencia, no importa si fallo, es un examen, no me presiona nadie, es como una... ¿Vieron las canillitas cuando les cae una gotita? Tic, tic. Ese es el peso que tiene. Entonces, entre la cascada esta y la gotita esta, imagínate que tiene más peso. Psíquicamente esto tiene más peso y esto es lo que genera tu emocionalidad. Si vos realmente creyeras que esto es un examen y que no importa si lo fallas y que no importa, después se puede, que en realidad es el pensamiento más objetivo, ¿no? Que lo podés rendir de nuevo, que no tenés la presión de nadie, tuviera la fuerza de esta cascada, no sentirías lo que sentís. ¿Se entiende? Entonces, esa es la respuesta. Ahora, uno siempre se tiene que mentalizar en esto. Aunque sea una cascada y esto sea una gotita, esta gotita hay que seguirla alimentando. ¿Se entiende? Porque ahí está realmente la mirada más objetiva de la situación. ¿Está? Bueno. Entonces, para entender esto, a esto se le llama atención selectiva. Yo solamente veo lo que quiero ver, ¿sí? Cuando soy negativa, solamente veo lo que quiero ver y eso hace que yo provoque cierto tipo de pensamientos y siempre percibo un solo aspecto de la realidad. Si yo estoy convencida de que me va a ir mal, solo veo todo aquello que me confirma que a mí me va a ir mal. ¿Bien? Y esto va configurando un filtro mental donde yo voy filtrando solamente lo que a mí me conviene en algún punto, ¿sí? Bueno, entonces, la persona temerosa, vamos a decir, siempre va a tener un autodiálogo negativo. Obviamente esa negatividad va a generar una ansiedad anticipatoria
que va a producirse en el mismo momento en que la persona se pregunta, ¿y qué pasa si me olvido de todo? ¿Qué pasa si se me quiebra la voz en el examen? ¿Qué pasa si comienzo a llorar? Ni hablar si alguna vez realmente lloré en algún examen, porque peor se potencia más esa creencia, ¿no? ¿Qué pasa si me vuelvo loca? ¿Qué pasa si me desmayo? Bueno, y ya me empiezo a embarullar en una cantidad de pensamientos, y acá el punto es poder reconocer cuándo nos sucede esto, porque este es el primer paso, y reconocer que estos son solo pensamientos, para recuperar el control de mí mismo o de mí misma y de mi autodiálogo negativo. El primer paso es reconocerlos y transformar esos pensamientos en pensamientos alternativos, objetivos, realistas, que al principio no van a tener mucho peso, pero ahí está el punto. Reprogramarse a pensar así, pensar de esa forma es como lo más sano. Como que una idea es pensar esto. Estos son solo pensamientos. Para manejarlos voy a respirar lentamente, me voy a ir aflojando, me voy a relajar, voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Esos son pensamientos más realistas, ¿sí? Entonces yo ahí voy parada de otra forma al examen. Si el autodiálogo que nosotros tenemos negativo no se cambia, eso hace que se perpetúe la evitación, o sea, voy a seguir evitando. Sigo argumentando a favor de ese circuito y voy haciendo un circuito vicioso, donde cada vez es más difícil rendir. Bueno, entonces tengo que recordar siempre esto. Como creo, pienso, voy a sentir, o voy a generar emociones, es lo mismo. Como creo y siento, voy a actuar, o sea, como creo, siento, actúo, comportamiento. Como actúo, inexorablemente voy a provocar un resultado que confirma lo que creo. A eso se le llama autoprofecía cumplida. Sí. Ahí, chicos, con respecto a todos esos pensamientos, es como que, sí. Se me llega a quebrar la voz cuando estoy en el oral, sí. Todas esas cosas. Pensar una posible solución. Sí. Es como que yo pienso todos los escenarios posibles, sí. y a todos esos escenarios le creo una solución. Sí. ¿Es algo bueno, digamos? Es muy positivo, excelente. Es bueno. Sí, porque ahí te das cuenta que eso, supuestamente, que es lo peor que te puede pasar. Supongamos que lo peor que te puede pasar a vos es que se te quiebre la boca o que se te seque la boca. Bueno, yo ya me llevo una solución. Si se me seca la boca, yo llevo la botellita de agua. Si se me quiebra la voz, me detengo, respiro profundamente y vuelvo a hablar. ¿Sí? Pero busco una solución, o sea, está bueno empezar a entrenar el cerebro para buscar soluciones. ¿Sí? Entonces el cerebro también ya se prepara que si eso pasa, va a buscar esa solución, porque vos se la anticipaste, ¿se entiende? No lo dejás a la merced. Distinto es si vos vas al escenario de la situación de examen solamente pensando en los problemas. Si se me quiebra la voz, después me largo a llorar, después no sé qué, me voy, me van a bochar y qué sé yo. Entonces el cerebro va a buscar eso, porque vos se lo anticipaste de alguna forma. ¿Se entiende? Entonces sí es una muy buena estrategia buscar posibles soluciones, porque todo esto tiene soluciones. Hasta el peor escenario imaginado tiene soluciones. Todo esto tiene soluciones, ¿sí? Entonces yo me tengo que imaginar esas soluciones, porque las tengo que buscar. El cerebro las tiene que buscar. ¿Se entiende? Y va a ser más fácil que las busque ahora, porque el cerebro está, dentro de todo, más tranquilo que en la situación de examen. Yo no le puedo pedir a mi cerebro que en la situación de examen busque la solución. ¿Se entiende? Muy bien, esa pregunta para todos. Está bueno cuando se anticipen al escenario, el peor escenario, buscar la solución. Bien. Entonces, los mecanismos estos de aprendizaje... sí, perdón. Yo quería preguntar respecto a los pensamientos. Si es mejor, hay por ahí psicólogos que te dicen que a los pensamientos es mejor cuando estás teniendo un momento de mucha ansiedad, esos pensamientos ignorarlos y enfocar tu atención en algo más.
O hay también otros psicólogos que te dicen que es más convenible que vos los reemplaces por pensamientos o creencias que te hagan mejor. Entonces te quería preguntar, bajo tu criterio, ¿cuál te parece la mejor técnica? Son perfectos porque son dos líneas que se complementan en realidad. La primera línea es la línea del mindfulness, que está muy buena, que es la que dice que a los pensamientos hay que dejarlos venir, no hay que juzgarlos y hay que dejarlos un rato porque se van a ir, porque no tienen consistencia. Si yo no los retroalimento, se van a ir solos, que está muy bien. Otra línea es reestructurarlos. Reestructurarlos quiere decir convertirlos en miradas más objetivas. Mi respuesta sería esta: a cada uno le sirve algo distinto. Hay personas que les resulta más distraerse que confrontar. Hay personas que les resulta más confrontar que distraerse, ¿sí? En nuestro trabajo nosotros planteamos todas las posibilidades hasta que veamos cuál le resulta al paciente. Hay pacientes que se tranquilizan con solo una respiración, algunos necesitan más, necesitan reestructuración cognitiva, otros necesitan distraerse, otros necesitan todo, depende de la situación y el pensamiento, ¿se entiende? Pero las dos estrategias son muy buenas. ¿De qué depende esto? De la persona. Hay personas que les sirve una cosa y hay personas que les sirve otra, ¿sí? No es que hay una mejor técnica que otra, ¿sí? Es como que una técnica siempre es más efectiva para uno. Psicología todo es muy personal, es muy personalizado. No es que hay una fórmula mágica para todos, ¿sí? Bien. Entonces, para ir terminando, tienen que entender esto. Los mecanismos que nosotros aprendimos, hablamos de los pensamientos, ¿no? Se pueden desaprender y podemos realizar un nuevo aprendizaje que nos permita ver la situación de manera más objetiva. O sea, podemos reemplazar los pensamientos negativos, distorsionados y a veces enfermantes por pensamientos que sirvan para llegar a las metas que nos proponemos. Por supuesto, esto requiere de tiempo, determinación y mucha práctica. Es como cuando uno va al gimnasio, no va un día y ahí nomás que va el día, ay, qué hermoso cuerpo que tengo, estoy fantástica, la energía que tengo, logré el peso que quería. No, fuiste un día, pará. Aquí es lo mismo, el pensamiento no se trabaja en un día, esto es un entrenamiento. Hay que entrenarlo al cerebro para que empiece a pensar de otra forma. Es lo mismo que ir al gimnasio, ¿sí? Lleva su tiempo, lleva determinación, lleva constancia y lleva mucha práctica, ¿bien? Pero una vez que lo logramos, esto trae como consecuencia el aprendizaje de nuevos comportamientos, una manera diferente de pensar los problemas, como decían por allá, en vez de pensar en los problemas, más bien pensar en las soluciones. Y esta nueva manera va a ayudarnos a que nos desarrollemos plenamente en los campos que queramos con todas nuestras potencialidades, ¿sí? O sea, esto va a hacer que no nos boicoteemos, sino al contrario, que expandamos nuestra potencialidad. ¿Bien? Bueno, y simplemente para hacer un poquito más amena la charla, algunos tipos de autodiálogo. El preocupado es muy interesante porque es el que genera ansiedad. Es el que siempre está imaginando el peor escenario posible, el que tiene fantasías de catástrofes ante situaciones futuras que debe afrontar. O sea, ese es el diálogo que tengo yo en la cabeza. ¿Cómo lo ejemplifico, por ejemplo, en esta idea? ¿Qué pasa si se me queda la mente en blanco? ¿Qué pasa si tartamudeo? Si me pongo colorado en el examen, se me quiebra la voz, etcétera. Después está el autocrítico, que es el que siempre está juzgando y evaluando su propio comportamiento, siempre se está comparando con otros, marcando sus defectos y limitaciones y destacando cada error o falla. Este se considera incapaz de controlar cualquier situación y tiende a tener baja autoestima. Entonces es el que va a decir, ves que nunca vas a hacer nada bien, ves que inteligente que es fulanita, ves que a ella siempre le sale todo bien, ves que ella siempre se acuerda de todo y vos no. Este es el autocrítico. ¿Bien? Este genera baja autoestima. Después está la víctima o desesperanzado, que este ve todo negativo en su vida, se siente desprotegido, no tiene posibilidades de nada, no ve sus progresos, se cree que tiene obstáculos insalvables,
se vive lamentando por las cosas que le pasan, pero no hace nada por cambiarlas. Este promueve depresión. Este es el típico que te dice, no puedo, ¿para qué lo voy a intentar si seguro me bochan? ¿Para qué voy a ir si seguro me va mal? ¿Para qué voy a ir si siempre me va mal? Bueno, este es la víctima o desesperanzado, ¿sí? Y el último, el perfeccionista o autoexigente, tremendo también, es el que no tolera errores, es el que siempre está cuestionándose y cuestionando su autovaloración. Todo el tiempo está pensando que debería trabajar más o estudiar más o esforzarse más. Siempre está promoviendo estrés crónico y agotamiento. Este es el que siempre dice, debo dar un examen perfecto, tengo que saberlo todo, no me puedo olvidar de nada, si no me lo van a tomar, no hay nadie que me reemplace. Es el que, viste, en los trabajos prácticos quiere hacer todo él, no delega nada, tiene que hacer todo porque si no pasa por su control, no hay forma. Bueno, este autodiálogo genera mucho estrés. Lo que también es claro que podemos tener los 4, ¿no? Uno más que otro, generalmente suelen ser 2 o 3, sobre todo 2, los más exacerbados, pero pueden tener los 4. Bueno, ¿cómo contrarrestar estos pensamientos? La idea, esta es la técnica de reestructuración, hay que tratar de buscar pensamientos más objetivos, más creíbles, más realistas, que influyan de una manera más positiva en nuestra conducta. Para ello tenemos que someterlos a un cuestionamiento donde básicamente tenemos que ver si son racionales o no esos pensamientos. Y la idea es lograr un pensamiento alternativo, un pensamiento objetivo que nos ayude a afrontar la situación de manera más efectiva. ¿Bien? Esa sería la reestructuración. Bueno, hasta acá llegamos. No sé si tienen alguna duda, algo más que quieran comentar. Bueno, muy bien. Es algo simple, pero, por ejemplo, cuando mueves la pierna, tipo, sí, que estás sentado y la mueves así. Este movimiento así, esto sí sería ansiedad. No, pero rápido. Tipo, ¿así? Claro. Sí, peor, ansiedad. ¿Cómo parar eso, digamos? Porque por más que lo pares, como que se te ahí, mueve. No. Ahí lo primero está muy bueno esto de ser consciente. Primero soy consciente que estoy moviendo mucho la pierna, cambio la posición de la pierna, puedo cambiarla, puedo ponerlas así, no arriba una de la otra. Si la sigo moviendo así, tengo que tratar de ver de qué manera la paro. Por ahí, si vos estuvieras sentada y se te mueve así, empezar a estudiar caminando. Pero lo más importante es ser consciente y siempre buscar un movimiento alternativo que lo pare, que lo controle, ¿se entiende? Que lo calme, ¿sí? Y a veces no es solamente un movimiento diferente, alternativo, sino que es esto, trabajar mucho la respiración en ese lugar, en ese momento, ¿no? Trabajar la respiración profunda, trabajar la relajación en ese momento, como para que la relajación también llegue a esa pierna, que en realidad lo que está haciendo es descargar ansiedad. Entonces, al relajarme se supone que esa pierna no va a tener esa necesidad. ¿Se entiende? Pero el primer paso es ser consciente, y después de ser consciente, buscar entonces un movimiento alternativo, y si no alcanza, o respirar, o relajarte, o empezar a estudiar con música tranquila, o lo que sea como para que eso calme, porque eso es ansiedad. Entonces lo que hay que hacer es buscarle la vuelta a la ansiedad. ¿Se entiende? Sí, pero es un movimiento típico, es un síntoma típico. Bueno. ¿Alguien más acá? A mí me pasa, por ejemplo, que cada vez que voy a rendir, porque no es la primera vez que hago una carrera, he tenido otra, cuando voy a rendir es como que estudié un montón. Yo tengo la típica de ir por la casa repasando, diciendo todo lo que aprendí, pero en cuanto me senté, es como si no hubiese estudiado nunca, no hubiese abierto el libro. Sí. Y es como que, no sé, a veces me ha pasado en varias ocasiones que honestamente me he levantado y me he ido porque no sé lo que tengo que hacer. Sí. Y no sé cómo, o qué técnica utilizar, o cómo cambiarlo, o qué se puede modificar para que eso no me pase seguido. Está bien. Ahí hay dos cuestiones. Primero hay que ver si está resultándote tu método de estudio
cuál es tu método de estudio y ver si mientras vos estás estudiando haces trabajo de fijación, que se llama, o sea, mientras estudias repasás, que es para cerrar bien el concepto, ¿no? Y después, así todos, supongamos que el método de estudio está perfecto, lo que hay que evaluar si es el bloqueo cognitivo. Lo que vos estás teniendo ahí es un bloqueo cognitivo. Como ahí con la compañera, la idea es ahí trabajar mucho respiración, mucho relajación, porque ahí el conocimiento está. Lo que pasa es que está bloqueado. ¿Sí? Claro, sí me ha pasado a veces que, no sé, salí, me senté afuera y es como que digo, ay, ¿cómo no contesté? Y ahí empecé, como que sí sé lo que tenía que hacer, entonces, pero en ese momento no salió. Exacto, porque está bloqueado, porque la ansiedad a veces lo que hace es bloquear. Es como, yo siempre pongo este ejemplo, es como si esta sala fuera un cerebro, ¿no? El cerebro. Todos nosotros conocimientos. Y todos nosotros tratáramos de salir al mismo tiempo desesperados por esa puerta. Pero todos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sería esperable? Que no salga ninguno. Bueno, ese es el bloqueo. Así funciona la cabeza cuando estamos con ansiedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Relajar la ansiedad. Y vuelvo al ejemplo. Todos acá intentando salir. Tiene que haber alguien que diga, calma, cálmense, vamos saliendo uno por uno, va a salir uno por uno, primero va a salir tal, después cual, después tal. Eso es lo que hay que lograr, ¿se entiende? Y eso se logra con mucho trabajo de relajación, ¿sí? O sea, vos tenés que tener técnicas que a vos te relajen, o técnicas de respiración, o de relajación, o de meditación, o de mindfulness, ¿sí? Como para que vos, después de un entrenamiento X, en esas técnicas las puedas llevar al bloqueo, ¿se entiende? Las puedas llevar al síntoma para desbloquearte, ¿se entiende? ¿Sí? A veces hacer alguna actividad como yoga o alguna actividad donde vos aprendas esas técnicas nos ayudan para después poder entrenarlas en tu casa y después con el síntoma ponerlas en práctica. ¿Se entiende? ¿Mm? Bien, de nada. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. ¿No? Acá los chicos del frente, no. No, ya preguntaron. Bueno, muy bien. A ver, ¿alguien más? Parece que no. Bueno, entonces, bueno, les damos las gracias. Muchas gracias por estar. Bueno chicos, muchas gracias por haberse sumado hoy, por haber participado. Le damos también gracias a Carla por haberse sumado a dar esta charla. Esperamos que le haya servido. Y bueno, cualquier otra consulta que tengan, ustedes saben que tienen el PAL a su disposición, que está a disposición de todos los estudiantes de lengua. Ustedes se tienen que comunicar a través del mail para sacar un turno, para hablar con ella, que la psicóloga. También recuerden que tiene una psicopedagoga y una trabajadora social para todos los problemas que ustedes se llegan a encontrar acá en la facultad, así que es su espacio para ir a hablarlo. Así que bueno, y también tienen para acercarse del centro de estudiantes si quieren que los asesoremos un poco en cómo sacar el turno y todas esas cosas. Así que bueno, están más que bienvenidos a sumarse al PAL. Y bueno, muchas gracias, y quienes cursen ahora muchos éxitos, quienes tengan que rendir estos días también éxitos, y el resto, bueno, vayan a dormir. Chao chicos, nos vemos.